ahora vamos a ver cómo es la gestión de riesgos en esta nueva economía más verde. Y para esto estamos convocando a Ernesto Miguel, que es director de Riesgos y Controles Internos de Natura Latinoamérica, a Elena Moretini, responsable de Negocios Sostenibles de Globant, a Guadalupe Marín, directora de Sustentabilidad para Latinoamérica de Mercado Libre, y los va a moderar Mariel Rotondaro, que es la directora de Finanzas de Unilever. Así que gracias. Se pone verde, mira. Bueno, gracias por esta invitación y sobre todo por la invitación a moderar a este panel de lujo de colegas que nos van a estar llevando a través de lo que sucede en las empresas en relación a la sustentabilidad y en relación a lo que es la administración de riesgo también, que muchos de ustedes, financieros, CFOs, gerentes administrativos financieros, otros próximos a hacerlos, se estarán preguntando qué tiene que ver mi rol con la sustentabilidad. Entonces, antes que nada, lo que voy a pasar a hacer es a presentarles. Voy a arrancar por Elena, aquí nomás. Elena actualmente se desempeña como directora de Globant, de negocios sostenibles, ¿sí?, para Global, a través del uso de tecnología. Con una sólida trayectoria en el sector energético, ha ocupado importantes cargos directivos en reconocidas empresas internacionales como Shell, Repsol o YPF. Fue vicepresidenta de la Unión Europea para la selección de proyectos de energía y medio ambiente y también ha liderado la Task Force en el B20 de Argentina en 2018 sobre Energy Resource Efficiency and Sustainability. Así que bueno, bienvenida Elena. Muchas gracias y buen día a todos. Ernesto, tenemos acá a Ernesto Miguel, que actualmente ocupa el rol de director financiero para Natura Latinoamérica, liderando las áreas de gestión de riesgo y control interno, habiendo sido previamente CFO de la misma compañía. Posee más de 20 años liderando equipos financieros. Inició su carrera como auditor en Pricewaterhouse, con lo cual compartimos algo, para luego continuar sus pasos en la industria de biotecnología y farmacéutica, participando en proyectos estratégicos de relevancia para Latinoamérica y Estados Unidos. Con lo cual, bueno, gracias por sumarte, Ernesto. Gracias. Y finalmente, Guadalupe Marín, actualmente es directora de Sustentabilidad para Latinoamérica de Mercado Libre, responsable de diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de sustentabilidad de la compañía a lo largo de toda la región. Guadalupe es especialista en el desarrollo de proyectos que promueven una economía más equitativa y participativa, con expertise en áreas como soluciones ambientales, emprendedurismo, innovación, inversiones de impacto y negocios inclusivos. Trabaja desde hace más de 15 años en el área de comunicación e impacto en la comunidad, habiendo liderado proyectos de alta visibilidad y valor estratégico para compañías como Google, Coca-Cola y Unilever, así que ahí también con algo en común. Gracias. Y ahora, como para entrar directo y de lleno en nuestro panel, le quiero preguntar justamente a Guada cómo se administra la sustentabilidad y cómo es el governance de sustentabilidad dentro de lo que hace a Mercado Libre. Bueno, gracias, buenos días a todos. Me interesa mucho la audiencia porque el área de sustentabilidad en Mercado Libre reporta de sus inicios, no de sus inicios, pero desde el 2016 al área financiera, al CFO. Y es interesante porque, bueno, la agenda en el 2016 no es la agenda acelerada que vivimos hoy, si bien ya era importante, no tenía la relevancia que hoy tiene, por ejemplo, en temas de cambio climático. Pero era interesante porque cuando me preguntaban mis pares a quién reportás, y yo decía el CFO, casi que me daban el pésame, directamente. Y en ese momento era algo realmente inesperado, cuando me lo preguntaban. Incluso en el mundo había poquísimos casos donde este área reportaba al financiero,
Y cuando entré a Meli fue lo que más me interesó, es que el área reportara al financiero, porque en realidad eran áreas que reportaban estructuralmente a comunicaciones, a marketing, relaciones con gobierno, que no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero siempre, muchas veces, a dónde está colocada la sustentabilidad o la mirada de la sustentabilidad tiene que ver con cómo se ejecutan o se diseñan algunas estrategias. Y para quienes estamos hoy acá y para la agenda que hoy tenemos, que entendemos que cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que hablar de negocios. Hablaba recién Franco de Bancolombia, lo explicaba muy bien, porque está en el corazón del negocio en Bancolombia. Digo, qué importante es que el financiero, los financieros, digo el financiero suena raro, ¿no? Pero que la mirada del CFO o la mirada de los equipos financieros, que son los que miran el negocio desde los números, pero miran el desarrollo del negocio, el crecimiento, las proyecciones, esa mirada tenga imbrincada la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque no va a haber manera de que la sustentabilidad crezca y escale acompañando el negocio si no tiene la mirada financiera detrás. Entonces, desde ese punto de vista, hoy sigue bajo la campana del CFO, sustentabilidad, pero trabajamos cross-company, como se ejecuta la sustentabilidad en una compañía, ¿no? La idea es atravesar todos los órdenes de la compañía y entender dónde está la materialidad, la importancia, el foco, dónde hay que trabajar más fuerte. Y esta es una agenda que naturalmente tensa la agenda del negocio. Naturalmente, todavía estamos en esa transición. Hablamos de la transición energética, estamos en un momento del mundo complejo, muy complejo, ¿sí? Desde miles de puntos de vista, pero si hablamos en materia de sustentabilidad, naturalmente es una agenda que cuando la pones al centro del negocio hay mucho chispazo y pareciera que incluso fueran contradictorias o remara contra de lo que mira el negocio. Entonces, en conciliar la mirada del negocio es que la sustentabilidad crece adentro de la compañía, ¿no? Por eso es lo importante que es la mirada del CFO, la comprensión de la campana financiera sobre qué rol tiene la sustentabilidad. Y acá quiero hacer una distinción que me parece importante, porque a veces ahí todavía arrastramos, desde la época de la RCE, allá hace 15, 20 años atrás, las que estamos en esto hace mucho tiempo, podemos decirlo, una mirada como si el negocio hiciera el negocio y el área de sustentabilidad hiciera algunas cosas que qué buena que están, ¿no? Entonces, para limpiar esa mirada que se ha ido limpiando, porque hemos visto la importancia de la transición energética, el cambio climático, de cómo las empresas contabilizan la huella de carbono. Hablaba también Franco de Bancolombia y creo que es interesante esto de la evolución del reporte de sustentabilidad, por decirlo de alguna manera, pero digamos, claramente la manera correcta de verlo es como una evolución de cómo presentamos los estados financieros. Esa es la manera correcta. Por eso también Franco hablaba de los marcos regulatorios, de cómo las compañías tenemos que poner los indicadores para que podamos ser evaluadas con el mismo nivel de estándar que el resto de las compañías, de cara a los inversores y al acceso de capitales, ¿no? Entonces, digo, hablar de gobernanza tiene que ver dónde está puesta el área de sustentabilidad y por qué la mirada del CFO es relevante en esto. Tiene que ver con que la sustentabilidad esté al core del negocio, sea parte de la mirada del negocio y pueda crecer con las dificultades del negocio, mapeando también los riesgos en el corto y el largo plazo. Bien, bien, sí, interesantísimo. Y en ese sentido me muevo para preguntarte, dada tu función, justamente cómo es esto de administrar riesgos de negocio con la sustentabilidad o la sustentabilidad imbuida dentro del negocio, pero bueno, ¿cómo lo están administrando en Natura? Bueno, entonces, creo que la gestión de riesgos hoy ya hace un tiempo llegó para quedarse en todas las compañías, ¿sí? Hoy no existe gestión estratégica que no tenga asociada una gestión de riesgo al negocio, porque de hecho la gestión de riesgo es un viabilizador de la estrategia. Y no solamente de corto y medio plazo, sino también que garantiza la perpetuidad del horizonte de tiempo de la organización. Entonces, desde la perspectiva interna siempre es un proceso que ha sido muy valorado dentro de la compañía y vimos varios casos hoy en distintas presentaciones donde el ambiente regulatorio está cada vez más fuerte sobre cuestiones de riesgo de sustentabilidad y específicamente riesgos climáticos. Sí, vimos IFRS S1, IFRS S2, que es inminente la aplicación. Comentamos aquí que la CNV va a ir en ese sentido, entonces no hay cómo avanzar en una agenda de gestión de riesgos
climáticos puntualmente ahora de corto y medio plazo. Lo que yo quisiera destacar es que la gestión de riesgos de sustentabilidad y riesgos climáticos no es distinta de la gestión de riesgos en sí, ¿sí? Y tal vez como para pasarles un tuit, un mensaje así de cuestiones que veo relevantes en lo que fue nuestra experiencia, algo que entiendo que es extremadamente significativo es la cuestión de gobernanza que tenemos en las organizaciones, ¿sí? Cómo está establecida la gobernanza, ya sea del Consejo de Administración, consejos consultivos, comités ejecutivos o foros operacionales, que de alguna forma viabilizan la forma de transitar fluidamente la gestión de riesgos y toma de decisiones de cuestiones relevantes. Entonces, eso no es menor y realmente ayuda muchísimo al momento de hacer toda la gestión de riesgos. Cuando hablamos de riesgos de sustentabilidad, nosotros tenemos un área de sustentabilidad y como hablaba Franco, a partir de ahí se determinan objetivos, se determinan métricas, tenemos un compromiso con la vida divulgado y público, un horizonte 2030, 2050, entonces a partir de tener esas informaciones es mucho más sencilla hacer la gestión de los riesgos asociados a esos objetivos. Hablando específicamente de riesgos climáticos, que creo que es algo que hoy nos preocupa a todos, ¿sí? Vimos un ejemplo de la lamentable tragedia que vivimos en Río Grande do Sul y nos impactó. Nosotros tenemos un centro de distribución bien grande en esa región. Es algo que es inminente, digamos, y no lo podemos controlar, ¿sí? Entonces, más allá del cumplimiento de las regulaciones, para la propia perennidad de la operación, ¿sí? La perpetuidad del negocio es importante poder avanzar con esos mapeamientos. Ahí vimos que hay tipos de riesgos físicos, que es lo que acabamos de vivir, riesgos de transición, que pueden ser riesgos regulatorios, ¿sí? O de cambios de tecnologías emergentes, y algo que tal vez pasó medio implícito, pero que también quisiera destacar, lo que es muy relevante la identificación de oportunidades, ¿sí? No solamente hablamos de riesgos, sino hablamos de oportunidades asociadas, y en los riesgos de transición muchas veces vos podés estar bien posicionado desde el punto de vista de un tema regulatorio, ya podés estar con emisiones de carbono neutras o con tratamiento de plástico diferencial, y eso te posiciona mejor ante un competidor, por ejemplo. Puede ser algo transitorio, pero no deja de ser una oportunidad, ¿sí? Entonces, en líneas generales, rápidamente, porque creo que tenemos poco tiempo, gobernanza y cultura son dos conceptos extremadamente claves para que ustedes puedan profundizar la gestión de riesgos en toda la organización, sin olvidarse que la gestión de riesgos climáticos no es algo diferente a la gestión de riesgos corporativos, ¿sí? Bárbaro, súper claro, gracias. Helen, a vos te quería preguntar, como directora de una empresa de tecnología, justamente cuando se enfrentan a los clientes, ¿cuáles son los mayores desafíos en relación a reporting, en relación a construcción de métricas, KPIs y demás? Sí, muchas gracias, Mariel, por la pregunta. Buen día de nuevo a todos. Gracias, Sigrid, y toda la organización para este panel, que creo que también en las conversaciones previas ha generado ideas y cosas interesantes, con lo cual pienso que, si me das un segundo solo, sé perfectamente que tenemos muy poco tiempo, pero decían los latinos, repetita juvent. Creo que es muy importante repetir lo que acaban de decir Guadalupe, Ernesto, porque son conceptos muy relevantes. El primero, que el área de sustentabilidad dependa o de alguna forma esté interactuando muy directamente con el área de finanzas, es importantísimo por lo que dijo Ernesto. Hay una parte de riesgo, y sé que esta palabra en castellano me sale muy mal, que parece que es agua para la planta, risk, y la otra es oportunidades. Las oportunidades son, creo, bastante más afuera de cualquier área, en el sentido de que la oportunidad es la nueva economía verde, el nuevo New Green Deal europeo, que además nos invita a hacer digitalización, en nuestro caso de tecnología, junto con sustentabilidad, para no repetir un viaje dos veces y hacerlo directamente en uno, es el circuito virtuoso del cual hablaba Edgar, del CAF, es la nueva economía. Con lo cual, no es solamente una oportunidad para Globant, para Natura o para Mercado Libre, es la oportunidad. Con lo cual creo que esta reunión que une sustentabilidad y finanza es muy importante, porque no va a haber un negocio sin sustentabilidad. Y eso, vuelvo a tu pregunta, en muchos casos, cuando en algunos proyectos nos llaman y nos dicen ¿qué le agregamos de sustentabilidad a este proyecto? Todo.
porque en realidad el ángulo y el punto de vista de sustentabilidad aplica a cualquier tipo de proyecto, generando nuevos KPIs que por ahí no vimos hasta ahora. Pero desde diversidad e inclusión, a emisiones, a finanzas, hay muchos nuevos KPI que aplican, le garantizo, al 99% de los proyectos que vemos. Por el lado tecnológico, y volviendo a tu pregunta, Mariel, nos encontramos con diferentes desafíos en función del grado de madurez de las empresas con las cuales hablamos. Un desafío común a muchas, lamentablemente, es un desafío bastante antiguo, que es lo de data governance. Cómo está la situación de los datos con los cuales nos enfrentamos, sobre todo desde un punto de vista de la digitalización, cuando empezamos un proyecto que puede ser una calculadora de emisiones o puede ser, sí, un digital twin, mapear stakeholders sustentables con tecnología para hacerlo más rápidamente. Nos encontramos casi siempre con un problema de data governance. Entonces, desde los proyectos más sofisticados a los más simples, el paso principal y primario es el mismo paso que hubiésemos tenido que dar en los años 80, que es cómo están mis datos. Seguramente hay una complejidad más que en muchos casos todavía no estamos tan familiarizados con cuáles son los datos ESG relevantes, donde encuentro la factura de la luz que me sirve para calcular las emisiones de tipo 1 y 2, que en muchos casos ya la encontramos en plataformas y ya están muy lista para ser usada, pero por ahí no lo sabemos. Entonces hay un problema de un poco de cultura, como decíamos al principio, y todavía mucho de datos antes de llegar a soluciones tecnológicas más sofisticadas. Qué bueno, me estaba un poco preguntando justamente cómo es ese data governance para Natura y para Mercado Libre, ¿no? ¿Cómo lo están llevando adelante? Bueno, con dificultades. Honestidad ante todo. No, sí, lo hacemos muy bien, pero con dificultades, ¿no? Creo que todavía, a pesar de que nosotros tenemos un ejercicio muy aceitado de lo que es nuestra área de reporting Sí, porque ahí vi el reporte y es impresionante la cantidad de KPIs. Y ahí es cuando me pregunté cómo hacen bueno, para lo que que salga todo esto. El reporte es bueno, lo que es complicado es el proceso. Pero bueno, se ve el final, que sale muy bien, gracias. Pero bueno, lo interesante es que ha sido un proceso de, te diría, de 8 años de refinamiento y de mejoría año a año. El reporte no es algo que esté hecho y se hace y pasa, sino que todos los años lo revisamos, vemos que salió bien, que salió mal, revisamos materialidad, revisamos los indicadores que no estamos pudiendo verificar o encontrar mejor para ver cómo los podemos levantar. Miramos todas las normativas. La normativa es algo vivo que va vigente y está cada vez creciendo mucho más y las exigencias van a ser más altas. Entonces creo que una manera de estar preparados es adelantarnos, ¿no? Y creo que esa ha sido nuestra filosofía desde que nos pusimos como norte reportar junto al 10K cuando salimos de la bolsa. Y porque es la historia que le contamos al mundo, es una, ¿no? Es el reporte financiero, el social, el ambiental, y eso lo hacemos desde hace más de 8 años al mismo momento. Después vino el reporte integrado, nosotros lo hacíamos saliendo al mismo momento sin estar integrados. Hoy sabemos que, por ejemplo, en el filing a la SEC no están todos los datos, pero nosotros empezamos ya a adelantarnos hace 2-3 años, por ejemplo, haciendo TCFD, el análisis de riesgos climáticos, y otros indicadores más. Creemos que la manera es no esperar, no ir atrás de la regulación, sino de trabajar los procesos internos mirando el futuro, porque sabemos además que eso va a ser futuro más allá de las normativas regulatorias. Y bueno, somos una empresa de tecnología basada en datos. Los datos para nosotros nos hacen vivir, digamos. Preferimos tener la información, buscarla y construirla y con eso tomar mejores decisiones para construir el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, todo el proceso de reporting, más allá de que lo que se vea finalmente esté bueno, el proceso es muy rico para toda la compañía, porque además tocas toda la columna vertebral de la compañía. Entonces, hablas con riesgos, hablas con todas las áreas y te sentás y esto lo tenemos, esto no, y esto por qué. Y después, bueno, tendremos que ir mejorando en soluciones que nos permitan amalgamar los datos y sistematizarlos de una manera menos dolorosa, para decirlo así. Tal cual. Hoy para nosotros la gestión de datos es así una de las principales preocupaciones.
La estrategia de la compañía está basada en datos. Entonces, nosotros precisamos de datos internos, de datos externos, y la mayor cantidad de las organizaciones precisan de datos para poder operar. Yendo concretamente a algunas situaciones específicas que nosotros miramos, le damos mucho enfoque al ambiente de tecnología. Nosotros tenemos, y las compañías somos dependientes de sistemas, ¿sí?, y herramientas tecnológicas. Entonces, cuanto más complejo sea ese sistema, más vulnerabilidades podemos llegar a tener. Entonces, todo lo que es el ambiente de control interno, basado en cuestiones de gestión de accesos, cambios de tecnología, usuarios, superusuarios, es algo que miramos y mucho en términos de seguridad de información. Y hace algún tiempo estamos empezando a trabajar con data lakes, ¿sí?, que son grandes repositorios de datos donde a partir de Big Data conseguimos accesar de una forma mucho más simple y más eficiente a toda la información que precisamos para poder hacer básicamente nuestros relatorios. Creo que como financieros tenemos una gran responsabilidad desde el punto de vista de validar y auditar esas informaciones en el rol que estemos, para evitar cualquier greenwashing, social washing o cualquier washing que esté dando vuelta, ¿sí? Ustedes saben que todo lo que se divulga termina impactando la reputación de la marca y la organización. Entonces no es menor y realmente tener datos bien acurados, bien precisos, es un desafío para cualquier organización, independientemente del tamaño, ¿sí? Clarísimo. Bueno, Helen, te quería preguntar si hay alguna tecnología de punta con la que podamos ahí soñar pensando en que, bueno, como bien decían acá los colegas, el proceso en sí de la gestión de datos, bueno, es largo, lleva tiempo y, bueno, hasta puede ser tedioso, ¿no?, en algunos casos y en algunas compañías. Sí, seguramente hay mucha tecnología de punta. Creo que de un punto de vista de la sostenibilidad elegimos algunas, las que nos parecen más apropiadas para justamente acompañar las empresas en este proceso de digitalización y sustentabilidad que va al mismo tiempo. Seguramente lo que mencionó Ernesto, toda la parte de Data Lake, importantísimo para ser una compañía data driven, o en algunos casos los directores técnicos de Globant hablan de data oriented, ¿no?, porque depende un poco del rubro en el cual estás. Obviamente esos datos y esos insights de datos hay que interpretarlo, hay que entender cuáles nos sirven. A nosotros en este momento, como tecnología de punta, más allá de AI, que obviamente es importantísima y está volcada en casi todo tipo de industria, obviamente hay una aclaración a hacer sobre AI, que es el consumo energético, y sabiendo que el cambio climático, antes que nada, es un problema energético, obviamente a ese consumo energético, por ende a las emisiones relativas a ese consumo, hay que prestarle mucha atención. Entonces está muy bueno todo lo que podamos hacer con AI. Obviamente aceleró muchísimo soluciones importantísimas y creo que en todas las industrias las estamos viendo y aplicando. Hay que tener una atención no solamente a la parte ética de AI, sino también a la parte de impacto ambiental. Con lo cual es muy importante que entre todos pidamos siempre los reportes de Cloud Economics o del aumento de consumo energético relativo a AI para que podamos calcular las emisiones relativas y obviamente operar en ese sentido, ¿no? No significa dejar de hacer, significa hacer de otra forma. Y un ejemplo, perdón, de eso es cuando hablamos en términos, por ejemplo, de movilidad sostenible, que muchos dan grandes culpas al sector de aviación diciendo hay que dejar de volar. No hay que dejar de volar, obviamente no. Hay que volar de otra forma. No sé si como Buzz Lightyear, pero hay que volar de una forma distinta. Hay biocombustibles que están en motores Rolls-Royce de aviones desde hace 10 años y recién ahora pensamos que es algo que estamos descubriendo, ¿no? Entonces, en eso también seguramente la aceleración de determinados entendimientos es muy importante. A mí me gusta mucho en este momento, sobre todo porque pertenece a esta área geográfica del mundo, en la cual estoy como, ¿cómo se dice? Host, no, guest, no, invitada hace muchos años. Es toda la parte de digitalizaciones de assets amazónicos y toda la parte de tokenizaciones de esos activos, de los activos amazónicos que pertenecen a esta área del mundo. Son una parte de tecnología que es muy, muy importante y en la cual estamos trabajando mucho. Y la otra que para mí es muy importante también, para mí en general, para nuestros equipos,
es la parte de digital twins, porque con los gemelos digitales mapeamos ecosistemas. Y si no tenemos un ecosistema, por ejemplo, estábamos hablando antes de cadena de suministro, ¿no? De supply chain, si no la tenemos mapeada, no sabemos en qué problema está cada parte de nuestra cadena. Entonces, mapearlo para mí es más importante que medirlo, porque mapearlo significa que lo tengo a la vista, todo, o más o menos todo. Entonces, puedo identificar más rápidamente a dónde tengo problemas, a dónde hay fallas. Entonces, esas dos para mí son, la tokenización de los activos amazónicos es algo del cual estamos muy orgullosos y creo que es muy de punta. Y la otra es, que no es nada nuevo, es tener un mapping, por ahí porque soy geóloga, pero la parte de mapear es, creo, muy importante. Y la última, todos los assets externos están expuestos al riesgo climático. Con lo cual, si no tenemos manera de cuantificar esos riesgos climáticos en función de sistemas que están georreferenciados, y estamos un poco ciegos, porque no es lo mismo una zona que tiene problemas de huracanes de una zona que no lo tiene, de un punto de vista de logística, de cualquier tipo de asset externo en una compañía está expuesto a eso. Así que la tecnología que nos ayuda en mapear, visualizar y avanzar, como por ejemplo en la parte amazónica y de carbon credits y crédito de biodiversidad, creo que es muy de punta. Bueno, impresionante. No sé cómo se sienten. Pero bueno, la verdad que les quiero agradecer. Me parece que quedaron unos cuantos conceptos, como dicen los ingleses, ¿no? Food for thought, bastante para pensar en un ámbito financiero, la sustentabilidad dependiendo de finanzas, la administración de riesgos y el compliance, que está muy asociado, la tecnología, cómo nos puede llevar y cómo puede ser un acelerador de todo lo que estamos haciendo, y por supuesto en el medio la sustentabilidad, donde sin sustentabilidad no hay negocio, con lo cual me parece que un panel muy rico para pensar. Gracias por haberme dejado liderarlo, y una última cosa que es de 1 minuto nada más. Helen, no sé si querés darnos algún mensaje. Helen es geóloga, entonces abuso dentro de este foro para decirle si hay algún mensaje en términos esperanzadores hacia dónde nos dirigimos. Gracias por esa pregunta. Me gusta mucho hablar del planeta en ese sentido. Creo que es un planeta muy generoso hacia nosotros, entonces obviamente el respeto viene como primer dato. Es también un planeta muy fuerte, un planeta que gira a una velocidad de 1.700 kilómetros horarios, o sea, no hay aviones que lo alcanzan. Es un planeta que tiene una característica de resiliencia importante, ¿no? Una historia muy larga. Y nosotros en este planeta tenemos una historia muy corta, con lo cual en realidad el planeta va a seguir, el tema somos nosotros. Entonces hay que estar muy atento a esa parte que para nosotros es muy importante. Así que los invito por ahí a mirar en lo que era Twitter antes, que X hoy. Hay una curva que se llama curva de Killing, que mide la concentración de CO2 en la atmósfera todos los días. Mírenla porque es un norte importante para entender cómo estamos comportándonos hacia el planeta. Hoy estamos en 450 partes por millones, tendríamos que estar en 350, con lo cual todo podemos seguramente hacer mucho en esta senda de descarbonización para que estos números bajen. Así que es un mensaje muy optimista porque se puede hacer, pero bueno, tenemos que meternos, ¿no? Porque es bastante urgente como tema. Bien, bueno, gracias.